Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2:08, gracias por estar con nosotros en este programa post elecciones nacionales, pre-segunda ronda electoral. Costa Rica ayer decidió, es un momento oportuno para hacer un análisis político, no de los resultados, les voy a decir cuál es el análisis hoy. Hoy lo que vamos a hacer junto con Sergio Araya de Konrad Adenauer y Argentina Artavia, nuestra analista política, lo que vamos a hacer hoy es caminar por el campo de batalla de ayer, encontrar los cuerpos e identificarlos y ver si hay heridos que logren sobrevivir con cierta ayuda. Más o menos en términos bélicos lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, lo pueden hacer en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, lo pueden hacer en Twitter, @monumentalcr, lo pueden hacer en la radio, lo pueden hacer también a través de Canal 2 esta noche, en reprise y pues en radio también en cualquier parte del territorio nacional y en internet en monumental.co.cr. Así es que muchas gracias por acompañarnos. A Sergio, Argentina, que ha sido una jornada larguísima para los tres este fin de semana, pero sé que los tres lo disfrutamos tremendamente. Sergio, que estuvo esta madrugada con nosotros, aquí estaba hoy cuando el sol no había salido. Sergio, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, Argentina, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora. Sí, prácticamente me viene a instalar aquí, solo me faltó traerme la tienda de campaña. No, un placer realmente poder compartir con ustedes y hacer este ejercicio que me parece muy interesante, porque si hay algo que en la política es clarísimo, es que no el que uno cree que está muerto en forma definitiva. O sea, muchas personas pueden resucitar, muchos movimientos pueden resucitar, otros pueden simplemente haber tenido respiración artificial y ni cuenta se habían dado, pero en general es un tema muy cambiante donde no hay absolutamente nada concluyente. Bueno, y también está Argentina Artavia con nosotros, que le dimos el permiso de ir a colaborar con algunos colegas anoche, pero que ya hoy volvió a reportarse. Argentina, bienvenida. Muchísimas gracias, Randall. Y sí, aquí siempre es un gusto venir a compartir estos micrófonos. Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que cuando se siente una cómoda con amigos, porque ya nos hemos hecho amigos en el camino, las horas de ansiedad se pasan distinto, ¿verdad? Sí. Y efectivamente hay una lectura muy cuidadosa que hay que hacer de lo que sucedió ayer. Un poco abandonar las pasiones, ¿verdad? Esas emociones que a veces nublan el entendimiento y que llevan a hacer juicios equivocados o valoraciones equivocadas. A veces los que pierden ganan también, ¿verdad? Y los que ganan no lo hacen absolutamente. Entonces hay que irle dando tiempo a que se asienten las cosas, a que tomen pausa, porque igual la misma conformación de la Asamblea Legislativa todavía no está consolidada, ¿verdad? Todavía hay algunas curules que podrían cambiar de dueño. Entonces, hasta eso es aventurado señalar quién sí y quién no queda fuera. Bueno, hay unos que sí definitivamente están fuera y que esos son los más muertos de muertos, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, voy a matizar lo que dije gracias a tu ilustrativa introducción, que puede ser: vamos a caminar por el campo de batalla, vamos a identificar si hay cuerpos, ¿verdad? Y esos cuerpos estás demasiado bélico hoy. Sí, bueno, pero vamos a determinar también aquellos que están heridos simplemente, pero que podrían bajo un tratamiento adecuado levantarse, y hay otros que tal vez nosotros pensábamos que están muertos, pero no, resulta que están vivos, simplemente están hoy en el suelo. Quiero empezar por uno que yo creo que está herido, pero que está muy lejos de estar muerto, que es el Partido de Liberación Nacional. Como tal, el Partido de Liberación Nacional, hoy Antonio Álvarez logra menos votos, lo hablamos esta mañana con Sergio,
que Johnny Araya en la segunda ronda electoral de 2014, es decir, cuando había renunciado a ser candidato presidencial. Es, y esto es un hecho, la peor derrota en la historia de Liberación Nacional, y es la primera vez desde 1949 que Liberación Nacional no tiene opción de accesar a la presidencia de la República, Sergio. Claro, y visto en esos términos, así a priori uno diría, sí, efectivamente es el gran perdedor, pero como bien decía Argentina, hay que matizar esta primera aseveración. Yo diría que él como candidato sí es el candidato, lamentablemente... Hombre, cumplió su palabra. 30 de abril de 2018 acabó su carrera política. Pues sí, digamos, fue muy consecuente, aunque no era la intención de él al final. No, en realidad sacó la votación por debajo de la que sacó. Ahí sí creo que es importante aclarar. La segunda ronda del 2014, esos 382.600 votos los sacó Liberación Nacional. Es decir, ese era el voto duro liberacionista, que ante la salida en falso del candidato sintió que o salían a las urnas o su partido ahí sí desaparecía. Entonces, 358.989, que es lo que hay, aclaro, cuando falta todavía un 10% de las mesas por escrutar, registrado a su haber, está inclusive por debajo de lo que es el voto duro, y eso ya las encuestas lo venían marcando, que él estaba por debajo del voto duro de Liberación Nacional. Eso significa que no logró jalar ni un solo voto fuera de la estructura. Bueno, eso es muy, muy específico, pero no logró captar apoyo fuera de Liberación Nacional, no, don Antonio. Y ni siquiera logró mantener el apoyo de todo su voto duro, que ya eso es particularmente sensible. Ahora, uno podría aquí proyectar y decir, bueno, Liberación Nacional, su músculo político dentro de estos enanos políticos que hay en este momento en el sistema de partidos costarricense, sigue siendo el enano mayor. O sea, y esa es la realidad. Por eso es que no podemos decir que está caído, pero tiene un potencial que le permitiría recuperarse. Lo que pasa es que sí tiene que entrar en un proceso de redefinición, de reevaluación, de renovación de liderazgos, de renovación de discurso. En fin, tiene que hacer un proceso bastante fuerte, primero de catarsis y después de recomposición interna. Pero no se puede ignorar que va a ser un actor, en lo que decía Argentina, decisivo, y va a ser la principal, otra vez la primera minoría, igual que en este periodo constitucional. Pero aquí hay un detalle, vamos a ver. Liberación Nacional tiene la maldición de la segunda vuelta. Bueno, nunca ha logrado ganar las dos veces que ha pasado, y en esta no logra pasar. Pero Argentina, a tu criterio, ¿quién es el líder de la fracción legislativa de Liberación Nacional que entra ahora? ¿Es Antonio Álvarez? ¿Es Johnny Araya? ¿Es José María Figueres? Porque entiendo por la primera percepción que ha quedado muy debilitado don Antonio. Inclusive ayer en un discurso un poco desarticulado de aceptación de la derrota, don Antonio se echa toda la culpa de lo que ha pasado. Bueno, porque es también muy peligroso empezar a señalar culpables, nomás cerrar las urnas. Pero no hubiera señalado, ni siquiera él mismo. Pues no, pero estamos hablando de una mala articulación de un discurso que duró toda la campaña. ¿Estás de acuerdo conmigo que el discurso de ayer, el de la campaña, pero el de ayer particularmente, don Antonio se paró a decir lo que se le ocurría? Yo creo que durante toda la campaña tuvo esas inconsistencias. Es más, no podría decir que lo sucedido en los últimos días o en las últimas 2 semanas fueron las causas de la derrota. Yo creo que la derrota de Antonio Álvarez de Santi empieza a gestarse el propio día de la Convención Interna de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque no logró aceptar con humildad el resultado, porque de alguna manera también lo llevó a ser soberbio y arrogante, y yo sé que son palabras muy fuertes, pero no supo atraer a sus otros contendientes, los vio como adversarios, casi como sus enemigos, y en el caso de uno de ellos, quizás el más importante, el expresidente José María Figueres, le dice que no lo necesita en su campaña el día siguiente de la convención, cuando debió haber estado en lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Ese hospital de campaña, que es tratar de sanar heridas lo más rápido posible para que
todas esas posibles divisiones que se dieron en la convención interna pudieran ser sanadas y en esa reparación de daños poder incorporarse lo más rápidamente posible para tener un partido sólido, unificado de cara a un proceso que ya no era interno, que ya podían obviarse esas rencillas internas, pero que tenían que presentar una sola cara hacia el exterior. Entonces ahí empieza a fraguarse la derrota, porque no solamente deja por fuera a sus contendientes, sino que además no logra encantar al liberacionismo. Incluso la otra, digamos que el otro pecado que comete es creer que los votos que recibió en la convención automáticamente se le iban a endosar de cara a la elección presidencial. Y ojo aquí, porque creo que Sergio lo señaló, digamos que más diplomáticamente, cuando dijo que había que Sergio hacer... es muy diplomático. Sí, que había que hacer... más directa. Sí, yo creo que en estas cosas la gente a veces no se acostumbra o no le gusta que se hable directo, pero creo que, bueno, puede ser una virtud y también un problema. Pero en este caso me voy a atrever a ser políticamente incorrecta. Liberación Nacional no ha pasado por un proceso de autoevaluación. Hace 4 años no lo entendió. Tan es así que no lo entendió que siguieron con las mismas estrategias y con las mismas dinámicas, que las repitieron y más bien las multiplicaron en esta elección. Pareciera que la última revisión que hizo Liberación Nacional, si me lo permitís, fue entre el 84 y el 85, cuando Óscar Arias se le revela, digamos, a la estructura de Liberación Nacional. Pero después de ese momento... Bueno, y digamos que hubo, pero no hubo una revisión de la estructura misma de Liberación. Lo que hubo ahí fue una lucha de poder por un liderazgo que don Óscar Arias quería para sí. Pero en este caso, en este momento, ¿qué es lo que se esperaría cuando se tiene un traspié, cuando se ha tomado una decisión y los resultados no son los que se esperan? Yo creo que estamos más o menos racionalmente, nos sentamos a ver qué fue lo que pasó. O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué no logré hacer? ¿O que yo quería alcanzar estos objetivos? Y hablo de lo que sea, una competencia deportiva, una solicitud de trabajo, alguna coordinación que se hace. Cuando el resultado no es el esperado, lo lógico sería que nos sentemos con pausa, ¿verdad? A decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde fallé? O qué fue lo que no hice o a quién no logré convencer para... Esto no lo hizo Liberación Nacional. Asumió que tenía producto de los resultados de esa convención interna, que tenía una cantidad de votos en sus bolsillos, ¿verdad? En su haber, y no lo tenía. Porque lo cierto del caso es que en la convención una buena parte de la gente no fue a votar a favor de Antonio Álvarez de Santi. Fue a votar en contra de José María Figueres. Y ese no es el liberacionismo. Hoy hay muchos liberacionistas que se están preguntando que si haber tenido como candidato a José María hubiera sido diferente el resultado. Bueno, los hubiera no existen. Pero me parece a mí asumir o poder, digamos, elucubrar la idea de que probablemente el resultado hubiera sido otro. José María podría haber estado en la segunda ronda. Ojo, no estoy diciendo que podría ganar, porque Liberación Nacional tiene un fardo muy pesado, ¿verdad?, de rechazo en una buena parte de la población, pero los problemas serían otros. Con la intensidad de José María, que le conocemos de su gobierno, pero además los que somos un poquito mayores recordamos la intensidad que él imprimió a la campaña, donde bailaba en las tarimas y donde se subía y se bajaba y se tiraba y hacía un montón de malabares. Él hubiera podido posicionar temas distintos. A él no le hubieran secuestrado la campaña con temas o con monotemas, que era lo que hablábamos ayer. Él hubiera podido hacer virajes para llevar las cosas a su terreno, a donde él sabía que tenía mayores habilidades. Entonces yo creo, y por eso es que yo empiezo a identificar esa multicausalidad de la derrota de Liberación Nacional, y más que de Liberación Nacional, de Antonio Álvarez de Santi, y me lleva a responderte la otra pregunta que me hiciste. ¿Quién va a asumir el liderazgo? Definitivamente Antonio no.
porque Antonio no representa ese liderazgo que aún a pesar de la derrota es capaz de liderar un partido que está fraccionado. Yo le hice la pregunta directa una vez que tuve la oportunidad, alguna de las oportunidades que tuve de entrevistarlo, yo le pregunté, con estos datos que nos estaba diciendo Sergio, de que si era mayor el candidato que el partido, y aquí resultaba distinto. Yo le pregunté la misma frase que don Pepe preguntaba cada vez que iniciaban un proceso electoral. ¿Están todos, don Antonio? Liberación Nacional no estaba todo. Y lo vimos manifestándose en distintos espacios, algunos dirigentes tradicionales que no se cansaron nunca de manifestarlo en redes sociales, que cuando se les preguntaba directamente decían que seguían siendo liberacionistas, pero que tenían serios cuestionamientos a su candidato. Entonces José María Figueres es uno de los ganadores también de este proceso. Podríamos decir que sí. ¿Sabes quién más, creo yo, podría resultar ganador de este proceso? Don Roberto Thompson. Él podría ser uno de esos líderes, sí. Pero también está Carlos Ricardo Benavides. Sí, los dos. ¿Verdad? Tienen fortalezas en su liderazgo. En el caso de don Roberto, que fue precandidato presidencial, pero ahora va a tener la plataforma, claro. Mucho más fuerte en la Asamblea Legislativa. Dice Josué Velázquez Picado, saludo, que nos está reportando sintonía. Raúl Alfaro, es que tenemos 400 personas en Facebook Live ya en ese momento, apenas arrancando el programa. Raúl Alfaro dice: el primer muerto es Otto Guevara, y muerto entre comillas porque ya Johnny Araya demostró que no hay muertos. Rodolfo Vargas, ayer el 60% dijo que no queremos al PAC en el poder nuevamente. Ronald Alpizar dice: olvídense de los partidos y las ideologías, aquí manda lo emotivo. Álvaro Castillo dice: ¿cuántas veces se ha dicho en la historia que PLN y PUSC están muertos? Dice Rogelio Paul Randall, su candidato Toño Troles cayó oxiso. Bueno, y si vos lo consideras, yo lo respeto. Rogelio. Mike Lepis, él sobrevive a expensas del sacrificio del Frente Amplio. Dice Mike Lepis que será Thompson el líder. Oscar Arias sí ganó en segunda ronda, dice Michael. No, Oscar Arias no fue a segunda ronda, en 2006 fue casi un empate, sí, pero fue primera ronda. Exactamente. Miguel Zamora dice que los periodistas somos el poder detrás del trono, que los periodistas eligen a periodistas como presidentes de Costa Rica. El periodismo influye muchísimo en la decisión para estar informados. Yo apoyo Monumental, pero hay periodistas con fallas monumentales en otros medios, dice Miguel Zamora. Odalia Calderón, están en vivo, sí, Odalia, puedes comentar lo que quieras. Ana Víquez, que dice que Liberación tiene que reestructurarse. Álvaro Castillo dice: Fabricio Carlos, el que más asegure libertad religiosa, catolicismo, vida, familia, garantías social cristianas. Clarita Ramírez dice que el resultado de hoy en PLN obedece a un acto de soberbia de los Arias. Dice Carlos Alberto Vindas: es percibido por la sociedad como un partido corrupto. Liberación. Miguel Zamora también nos acompaña, Guillermo Salazar, Alejandra Murillo. Bueno, hay una cantidad enorme de comentarios. Bueno, es que por eso decía yo del fardo que carga Antonio, pero también hice la separación de que quien pierde ayer es Antonio Álvarez de Santi, que no logró establecer un liderazgo que aglutinara a todo Liberación Nacional, y hoy podemos hablar de que hay un partido fisurado con liderazgos que se quedaron sentados esperando a ver qué pasaba, y otros que no lograron tampoco desarrollar una estrategia adecuada de cara a una campaña electoral que nunca pasó por la agenda que establecía Liberación Nacional. Y yo quiero complementar eso, porque vamos a ver, diferencias en los partidos siempre van a haber, porque por algo son partidos, son espacios de lucha de poder. Pero en el pasado, además de que, bueno, la oposición estaba totalmente desarticulada y Liberación era el partido dominante, esas escisiones que inclusive significaron salidas temporales de algunos liderazgos, como Jorge Rossi allá por los años 50, no generaban realmente un impacto que alterara ese caudal electoral de Liberación Nacional. Ahora sí se tiene la particularidad, tal vez porque estamos en una época distinta, de que esas fracturas, que siempre, repito, han existido, afloran con más facilidad. Y ya la gente habla, no de liberación, como se estilaba decir en el pasado. Antes se señalaba así: hay sus pleitos, hay sus luchas, pero a la hora de la elección contra los otros partidos cierran fila en torno al candidato que lleva esa bandera verde y blanca, y ese es el que en ese momento, de alguna forma, tranquiliza esas diferencias y esos conflictos internos. Ya hoy eso no es cierto. Ya hoy inclusive la gente está clara, como por ahí mencionaron, de que hay movimientos que Liberación, como los otros partidos, pero Liberación había logrado mantenerse un tanto al margen de esto, como todos los partidos, son
un cúmulo de movimientos y cada movimiento tiene su propia agenda y cada movimiento puede encontrar que no necesariamente porque la marca pierde su movimiento, o porque la marca gane su movimiento. Eso es un tema muy interesante. Y lo segundo, guste o no, infundado o no, pero la política también es un juego de lo que yo creo, no tanto de lo que objetivamente yo pueda comprobar. Es un juego de percepciones. Es un juego de percepciones, y de tanto insistir en ellas se convierten en realidad muchas veces, o por lo menos afectan la realidad. El Partido Liberación Nacional hoy, a diferencia de los años 50, 60 y 70, que era el referente por excelencia del país, hoy es el referente, pero por el tema de la corrupción. Es decir, es el partido que la gente cree, un segmento, obviamente no los liberacionistas, pero un segmento de la gente cree que está vinculado per se a la corrupción. Entonces, cuando usted estudia, por ejemplo, niveles de rechazo, ya no solo al candidato, vea qué paradójico, es el que más adherencia tiene dentro de los poquitos que todavía dicen tener adherencia partidaria, pero también es el que más rechazo genera dentro de los que podrían apoyar a un partido en una elección determinada, igual que Álvarez era el que más rechazo generaba entre los indecisos. Esos son aspectos que, concuerdo, deberían con toda honestidad y autocriticidad valorar al interior de Liberación Nacional de cara a lo que es un remozamiento del partido, porque ya se comienzan a hablar de figuras, pero el problema no es una cuestión de figuras. Puede llamarse Thompson, puede llamarse Carlos Ricardo Benavides o la otra candidata esta, Nicolás. No se trata de eso, se trata de que primero tienen que construir una imagen que les permita quitarse ese fardo de que son un partido corrupto y de que hoy priman más los movimientos que el concepto de partido común. Es que, lo que hay que hacer aquí, o lo que deberían hacer, es esa autoevaluación. O sea, yo creo que de alguna manera la Unidad Social Cristiana algo aprendió en el proceso. Difícil, porque tocaron fondo y les costó levantarse, pero bueno, hoy tienen una fracción legislativa respetable, ¿verdad? En la Asamblea, ganan posiciones, les permite seguir teniendo visibilidad, no como, digamos, el Movimiento Libertario o el PASE, claro, o Alianza Demócrata Cristiana, que desaparecen del escenario legislativo. La unidad se logra sostener después de un periodo que fue muy complicado, ¿verdad? De expresidentes cuestionados, de ellos mismos tampoco encontrar una lógica, pero creo que iniciaron ese proceso de tal vez no reconocerlo hacia afuera, los errores cometidos, pero me parece que sí lograron de hacer purgas, ¿verdad? Internas y demás, que hoy los tiene, digamos que no completamente unificados, pero por lo menos en una posición distinta a Liberación Nacional. Yo creí que luego de lo que pasó hace 4 años iban a poder encontrar espacios para hacer esa autoevaluación, para hacer las correcciones en la manera de, no solamente de definir las estrategias de campaña, sino también de ver a esa ciudadanía que, como bien lo dice Sergio, reclama una y otra vez a un Partido Liberación Nacional que pareciera que no ha logrado entender de qué trata la política hoy, de que hay un gran sello, una gran etiqueta de corrupción que no han logrado quitarse de encima, cierta o falsa, pero lo cierto es que ahí la tienen, ¿verdad? Esa percepción de la gente de decir es un partido corrupto, y ojo, hay muchísima gente valiosa en Liberación Nacional, ¿verdad? Porque los partidos no tienen la exclusividad de lo bueno y de lo malo. Como seres humanos todos, hay cosas buenas y cosas malas en todas las organizaciones humanas. Pero Liberación Nacional no ha pasado por ese proceso, no ha pasado como por esa penitencia, y no ha logrado quitarse eso de encima y pedir disculpas cuando cabe. Que enfrenta a Liberación y que enfrenta a los demás, pero estamos analizando a Liberación, que ahora estamos en una realidad que además es distinta. Tenemos dinámica electoral cada 2 años, y entonces las elecciones municipales de hace 2 años también le sirvieron como una suerte de espejismo, como una suerte de medicina que los hizo creer que ya lo que había pasado 2 años atrás estaba solucionado, olvidando que eran 2 procesos totalmente distintos. Y ojo, que estaban utilizando una receta parecida a la que habían usado en el 2002, porque en el 2002, cuando pierden por segunda vez consecutiva, la primera vez en su historia que pierden 2 periodos consecutivos, ¿qué hacen? Traen a Óscar Arias para que le resucite al que estaba moribundo. Respiración artificial. ¿Qué pasó ahora? Y les dio éxito, porque ganó Óscar Arias y además ganó Laura Chinchilla. Figueres ingresa
Figueres arma lo de las municipales, lo que pasa es que luego entró el cálculo que no le llegó y entonces quedó fuera en esta contienda, pero inclusive iba a ser la misma receta, es invocar al expresidente para que venga a salvarle en este momento el entuerto al partido, y yo creo que tienen que superar, que ya tienen que irse preparando para lo electoral, pero sí deberían de entender que independientemente de que les vaya bien o mal en la municipal, es un proceso aparte del proceso nacional. Creo que ahora sí ya tienen más elementos de juicio para que lo entiendan. Y lo segundo es que efectivamente tienen que comenzar a entender que esos mecanismos de traer a esos Cid campeadores, a esos héroes del pasado, no les garantiza que eso vaya a ser sostenible en el tiempo. Dice Murray en Twitter, saludos, me gustaría preguntarle a los analistas cómo integrar a toda la población en medio de discursos tan antagónicos. Carlos Reed dice, lo preocupante es que unas elecciones se definan por emociones. Si todavía estuviera el tema del cemento, hubiera ganado Juan Diego. Ahora Fabricio aprovechó la coyuntura religiosa. Víctor dice, aquí en sintonía analizando el postelecciones, Liberación muy debilitado y ni qué decir del movimiento libertario. ¿Qué estrategia como analistas puede usar para bajar ese lamentable y altísimo abstencionismo? Hans Cape dice que preocupa escuchar a los candidatos a diputados electos de Fabricio Alvarado. Pero bueno, son temas que iremos abordando a lo largo de estos 2 meses que nos quedan aún por registrar. Nada más quisiera, deme un segundo para ver una cosa aquí. Vamos a ver, ya. Gracias a las 300, casi 400 personas que nos siguen a través de Facebook Live en este momento. Ok, Liberación Nacional está herido. ¿Estamos de acuerdo en que está herido? Sí. Pero claro, tiene mucha fuerza. Sí, porque no todavía representa una fracción importante en la Asamblea Legislativa. O sea, ningún partido, o sea, cualquiera de los 2 candidatos que resulte vencedor en las elecciones del 1 de abril, en segunda ronda, va a tener que contar con el concurso de la fracción legislativa de Liberación Nacional. O sea, no se la pueden brincar. Van a tener que entrar en procesos de negociación, de diálogo para alcanzar esos objetivos que yo esperaría que fueran más de carácter nacional y no partidario. Pero es una fuerza importante, por eso es que yo insisto, aquí hay un tema de castigo al candidato, pero pareciera que no al partido, porque mantienen una fracción importante. Claro. O sea, estamos hablando de 17 16, 17, ¿verdad? Porque no hemos terminado ya dijimos al inicio, no se ha terminado de definir por el tema de los subcocientes, de los residuos, para saber finalmente cuántas son las que le corresponden. Pero bueno, ya sean 16 o 17 curules, es una importante fracción a la que no se va a poder ni invisibilizar, ni no participar de los acuerdos políticos. Yo agregaría que para los diputados que van a ser la cara visible del partido a partir del 1 de mayo, tienen una tarea de hacer una política distinta para que el partido no se quede únicamente en que su músculo político es justamente ese voto duro, porque ese voto duro poco a poco va achicándose, y por eso es que las fracciones cada vez van siendo menores, aunque siga siendo la mayoría, cada vez van comparándose consigo mismo, cada vez va decreciendo. Entonces el gran desafío que tiene es, y ahí donde yo digo también ese estilo de hacer política va a ayudar mucho, porque más que el discurso es la consecuencia de los actos que se muestren, es que se pueda convertir en una alternativa para otros sectores que hoy se sienten, digamos, huérfanos de una representación partidaria y que podrían encontrar en la experiencia acumulada de Liberación un aspecto positivo para inclinarse por ellos, pero que tal vez no se aproximan a él porque lo consideran dentro de lo tradicional, que ya de por sí carga con un estigma negativo al más tradicional de todos. Entonces sería importante para ellos, y especialmente para los 16 o 17 legisladores, que en su relacionamiento con quien vaya a ser el presidente de la República muestren una actitud no, digamos, de oposición, de crítica cuando tengan que hacerlo, pero muy, diría yo, proactiva, que demuestre que no es un discurso, sino un hecho real, lo prioritario es el país. Otto Guevara, vamos caminando por el campo de batalla, encontramos a Otto Guevara con el uniforme del movimiento libertario. ¿Está muerto políticamente hablando Otto Guevara, Argentina, según tu criterio? Yo creo que sí. Cuando ayer hablábamos aquí mismo que era un hombre de fe, porque aquí te dijo, ¿verdad?, que se veía en la segunda ronda y que la sorpresa era que iba a tener por lo menos 10 diputados, que
Creo que don Otto, bueno, hay un dicho del derecho romano, ¿verdad? Los abogados lo dicen mucho, los muertos que vos matasteis gozan de muy buena salud. Yo no me atrevería a decir que hay muertos en política, porque a veces vuelven a aparecer como zombies o como quieran llamarlos. Yo creo que aquí hay un alto, ¿verdad? Un detenerse en la carrera política de don Otto Guevara, que tiene que llevarlo a reconsiderar o a replantear qué es lo que quiere hacer. Bueno, él personalmente, pero sobre todo también lo que pueda quedarle al movimiento libertario. Recordemos que el movimiento libertario surge de una decisión que se da en la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Por algunas de las acciones que no están de acuerdo, sobre todo en qué tanto el Estado puede estar involucrado o en qué tan social y cristiano puede ser un partido político. Y se vuelven mucho más radicales en algunas posiciones y por eso es que deciden abandonar el partido. Lo que está sucediéndole hoy al movimiento libertario es que algunos de los que formaban parte de la agrupación vuelven a hacer una escisión, algunos se devuelven a la unidad y otros forman parte de algo que es mucho más radical en intensidad, sobre todo, que es el liberal progresista, ¿verdad? Porque decide abandonar también los que se van a liberal progresista hacen las mismas valoraciones que en su momento hicieron los que se salieron de la unidad para formar el libertario, ¿verdad? Dejan de abandonan esas posiciones que ellos querían más liberales, que sienten que la unidad no les cumple, forman el movimiento libertario y entonces de nuevo hay una escisión porque creen los más liberales sienten que el movimiento libertario dejó de ser ese abanderado de los principios liberales y entonces se escinden. Eso ya de por sí es una fisura importante que ya no logra tener, digamos, como más unificado al movimiento libertario. Pero si hablamos también de convenciones internas y de los errores que los candidatos vencedores no logran responder, es de nuevo Otto Guevara frente a Natalia Díaz. Natalia Díaz además sale, yo creo que escoge pésimamente mal la tienda a la que decide salirse, aunque sea momentáneamente, porque ella dice, es que yo le doy la adhesión al candidato, pero no al partido, pero resulta que ahora hasta dinamitó el puente que le podía permitir devolverse al partido Movimiento Libertario. Yo creo, ¿verdad? De nuevo, los hubieran no existen, pero si ella se hubiera quedado en el movimiento libertario, podría haber asumido lo que tanto dijo en la campaña interna, ese nuevo liderazgo que le diera un reposicionamiento al movimiento libertario, darle quizás esa imagen deshumanizada que había logrado tener en contra de ciertas luchas, ¿verdad? Importantes que se vieron en muchos momentos intransigentes, muy fríos, muy calculadores, dejando de lado el sentimiento de la gente y que ella quería reivindicar. Pero al salirse en un mal momento, creo yo, ¿verdad? Aquí hay un tema de saber que las decisiones que se toman tienen consecuencias a veces inesperadas. Creo que hoy Natalia Díaz podía haber sido ese nuevo liderazgo, ¿verdad? Esa lideresa que pudiera haberle dado una nueva vida, ¿verdad? O por lo menos una reparación al movimiento libertario que podría tener un resultado distinto, pero hoy, por ejemplo, ella podía haber retomado esa bandera aún sin diputados, porque, a ver, cuando un partido político no obtiene los resultados esperados, tiene, varias alternativas. Una de ellas es desaparecer, pero si hay un liderazgo que logra recuperar y replantear esos objetivos, a la larga, dentro de 4 años, o para las municipales, tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas distintas. Creo que el movimiento libertario dinamitó todos los puentes. Y además se autosaboteó, no solamente producto de una quinta candidatura de Otto Guevara que ya de alguna manera cansaba a muchos. El partido.
No sé, yo no me atrevería a decir que falleció, pero sí sé que está en una condición muy deteriorada que le va a ser bastante difícil levantar. Mínimo está en coma. No, yo lo plantearía así. Bueno, hace 20 años irrumpió en el escenario público, porque la decisión se da en el 98, la decisión se da unos 2 o 3 años antes. Inclusive Otto Guevara era secretario de formación política del Partido Unidad Social Cristiana ya por el año 1992. Pero justamente surge porque trató de llenar un espacio ideológico que en aquel momento sentían sus líderes estaba, digamos, ahí libre de ser tomado, que era la extrema, digamos, las visiones libertarias, como llaman ellos. ¿Qué pasó? Otto Guevara es diputado en esa primera oportunidad, tiene un protagonismo importante porque hay que reconocer que como legislador es una figura que sabe el manejo y además tiene un carisma que le permitió catapultarse. Va subiendo, inclusive en la siguiente elección alcanza 6 diputados, luego vuelve a alcanzar 6 diputados. En el clímax de su progreso, si lo queremos ver así, es en el año 2010, cuando queda de tercero en la intención de voto con más del 20%, solo superado por Laura Chinchilla, que fue un fenómeno completamente atípico, y por Otón Solís, que quedó en un segundo lugar, también sorpresivo para aquella época, porque todos apuntaban a que estaba polarizado entre Laura y Otto. Y es cuando sacan 11 legisladores, su máxima cantidad de diputados. Luego insiste él en el ser candidato, cae y obtiene solo 4 curules, que son las que tiene ahora. Bueno, ahorita ya no, pero comenzó con 4. Y bueno, se da el fenómeno que ya hoy conocemos, donde prácticamente no va a tener acceso a deuda política porque no sacó ni el 4% de los votos válidamente emitidos y, a como todas las proyecciones apuntan, ni un solo diputado. ¿Qué es el libertario? El libertario se volvió una antítesis de lo que es supuestamente la ideología que lo anima, de las ideas de la libertad, de la competencia. ¿Por qué? Porque es una estructura que giró en torno a una única persona, en un mando estrictamente vertical, inclusive uno podría decir que internamente hasta con ciertos rasgos de autoritarismo y por qué no hasta de machismo implícito, que no le permitió enfocar como una oportunidad para el rejuvenecimiento del partido, como bien señalaba Argentina, la posibilidad de que Natalia Díaz pudiera ser su candidata a la presidencia en esta oportunidad. Natalia Díaz cometió un error garrafal, no solamente en lo que a ella en lo personal se refiere, porque además apuntó y apostó mal, sino porque demostró que la estructura llamada Movimiento Libertario era algo de papel, porque no puede un partido serio, y esto lo digo con todo respeto, pretender que su jefa de fracción esté momentáneamente con otro candidato cuando su candidato, indistintamente de que ella lo apoye o no, está activamente participando en la elección. O sea, eso se dio en las municipales, pero todavía lo local aquí no tiene tanta trascendencia, porque recordaremos cómo la esposa de don Gonzalo Ramírez es vicealcaldesa de Johnny Araya y Renovación Costarricense tenía su propio candidato a alcalde. Pero bueno, esa es una cuestión todavía local que aquí no tiene tanta importancia, aún al menos. Pero sí fue un golpe bajo a la institucionalidad misma del partido. ¿Qué creo yo? Bueno, primero en lo estrictamente material, tienen deudas que no sabemos cómo van a poder lidiar, ahora que no hay ni siquiera aporte del Estado, porque no van a poder, es que para que las amigas y amigos nos entiendan bien, no van a poder ni siquiera presentar liquidaciones, porque no tienen derecho a nada. Y ya tenían una deuda, ya ¿verdad? Tenían deudas contraídas, sí, donde creo que don Otto también había puesto a responder algo de él. Sí. Adicionalmente tuvo todavía la sanción, es uno de los partidos que eso no se puede ignorar, fue condenado por mal manejo justamente de financiamiento estatal. Pero adicionalmente yo diría que por lo del liberal progresista, que en esta ocasión no logró nada, pero que ahí está presente, yo lo plantearía así: pueda que el cascarón conocido como Movimiento Libertario llegó a su fin, pueda que las ideas libertarias que ellos defendieron no, está encontrando ahora un espacio en el liberal progresista. Habrá que ver cómo este último partido comienza a desenvolverse, cómo logra, digamos, aglutinar apoyos, y puede ser el que venga simplemente a reemplazar al Movimiento Libertario, como en el pasado muchos partidos ya emergieron, vivieron y desaparecieron. O alguien se acuerda del partido de González Martén en los años 70. Es decir, hay partidos que, y el famoso mundihumanismo que él pregonaba, son cosas que simplemente sí pueden tener una vida útil. Y en el caso de la figura de Otto Guevara, él podría emerger en otra fuerza política. Eso, digamos, ahí sí los Lázaros pueden surgir. No lo veo viable por los compromisos que ahora asumió y que va a tener que ver cómo encara,
pero sí me parece que el libertario como estructura, ya de por sí doña Natalia Díaz le había dado la estocada cuando, manteniéndose como jefa de fracción del mismo, estaba apoyando al candidato de otro partido político, pero con este resultado es la cereza en el pastel de lo que podría ser el acta de defunción del movimiento libertario como partido. ¿Y Renovación Costarricense, el partido del presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, otro cascarón, porque vamos a ver, vea qué interesante. Ese está muerto. Vamos a ver, el Partido de Renovación también está en la misma tesitura del libertario, no sacó ni el 4% de los votos válidamente emitidos, hasta donde yo, los números me daban, y adicionalmente no sacó ningún diputado. Creo que Renovación Costarricense prácticamente está llegando a su final. Probablemente todos los grupos de corte evangélico entendieron que había que articular, que había que cerrar filas en torno al que por primera vez en la historia de ellos estaba teniendo, como de hecho el resultado lo comprobó, posibilidades verdaderas de acceder al poder. Así que me parece que como partido probablemente también ya está prácticamente en sus últimos momentos de vida, porque todavía tiene un presidente y un diputado que se dicen de ese partido político, pero que extinguirá su vida útil el 30 de abril. Que ambos han tenido una gestión de lucía. Primero don Avelino. Desde luego. Que todo el mundo critica, por cierto, a don Avelino. Y segundo, don Gonzalo Ramírez. Que además, una cosa, pensando en partido y en una asamblea legislativa, una cosa que hicieron fue quitar de la conducción al que era el líder histórico, que vilipendiado, que de alguna forma despectivamente abordado por diferentes sectores, pero al interior de ese partido gozaba de alguna... Justo Orozco. De algún liderazgo. Y de su universidad. Ahora, hay un tema importante, con eso termino. Restauración Nacional es una decisión de Renovación Costarricense. Vean qué interesante. Fue un pleito que se armó entre Carlos Avendaño, entre Justo Orozco por la conducción del partido, y entonces don Carlos Avendaño constituye Restauración Nacional. Pareciera que el hijo le salió más respondón por una circunstancia que ya hemos analizado aquí, pero que va a ceder, o que va más bien a quitar del escenario a Renovación Costarricense. Y bueno, a otros partidos que aunque trataban de venderse como no tan de corte evangélico, también usufructuaban de esa base electoral. Porque es innegable que en Alianza Demócrata Cristiana. En el momento en que llega la respuesta consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me hace gracia porque son esos detalles que tal vez vos no le das importancia en el momento, pero después en retrospectiva decís, esto fue vital. Fabricio Alvarado subió un Facebook Live, que le salió mal, por cierto. O sea, le salió mal porque se le cortó, y volvió a subir otro. En ese segundo, cuando nadie había dicho nada, ningún partido evangélico había dicho nada, Fabricio tiene la valentía de salir a decir, no estoy de acuerdo, vamos a salirnos de la corte, y eso tira a Fabricio, a don Fabricio, que es un mucho mejor candidato, y me va a disculpar doña Stephanie Campos, pero digamos en términos objetivos es mucho mejor candidato que Stephanie Campos, lo catapulta, y ahí es donde ahí es donde la gente lo conoce. Y que además lo que hay que tomar en cuenta es que es el único que levanta la bandera, que debió haber estado dividida en qué es lo que le favorece a Fabricio Alvarado, que es el único que se atreve, estemos de acuerdo o no, en la manera en la que lo hizo, digamos, de las cuestiones técnicas y sobre todo en el contenido, porque evidentemente un país que ha depositado su tranquilidad, su seguridad jurídica internacional en el derecho internacional y en las instancias internacionales, atreverse a decir, creo que en ese momento, tal vez sin conocimiento profundo de lo que implicaba, ¿verdad? De las implicaciones de su decir, pero que le sirvió, porque ninguno de los otros se atrevió a decirlo. Es más, cuando ya quisieron reaccionar, ya fue tarde. Incluso los otros partidos que sin ser abiertamente o marcadamente religiosos, como Liberación, como La Unidad, ¿verdad? Bueno, el mismo Mario Redondo, todos... El mismo Juan Diego Castro. Los cuatro, con formación en derecho, ¿verdad? Como abogados, lo que hicieron fue pensar desde ahí, desde esa lógica del derecho internacional y decir, como abogados vamos a respetar las resoluciones de un tribunal y bla, 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 bla. Y entonces la gente empezó a decir, ok, ¿qué pasó aquí? Porque no era que ellos tenían una posición en defensa de la familia y de los valores, ¿verdad? No habían marchado el 3 de diciembre todos encabezando y entonces la marcha la respuesta es, ok,
¿quién es el único que está actuando en defensa de Fabricio? Y entonces él se mantuvo en esa posición, y cuando él se mantuvo coherente con esa posición es cuando empieza a subir, cuando empieza a despegar, y los otros empiezan a perder de hecho, adeptos, porque, perdón, Randall, adelante. porque entonces lo que hacen es decir, en esa necesidad de adherencia a alguna figura que no la habían tenido antes, porque ese voto se había fragmentado en todos esos partidos, ¿verdad? Lo que logra hacer Fabricio es diferenciarse. Entonces, por eso decimos, nos puede gustar o no las formas y los fondos, ¿verdad?, de lo que dijo, se puede pero logró el alcance, no de lo que dijo, claro, pero en el momento hizo pero logró ser el único que defendió esa posición y se mantuvo así hasta el final, no así los otros. Y esa inconsistencia, esa incoherencia es la que terminan pagando caro todos. Y que les dio a este segmento de la población que se sentía totalmente derrotada una esperanza de que la solución, de que no todo estaba perdido. Sea cierto o no sea cierto, pero en el contexto les dio esa esperanza. Que de hecho hay 3 matices que quiero hacer ahí. Uno, cuando hablaba de lo técnico, es que si él no hubiera vuelto a grabar el video que hizo, no tiene el mismo efecto. Así es que hay decisiones que uno toma en el momento. Así es. Lo otro, Mario Redondo ayer aquí dijo, sí, yo tenía exactamente la misma posición que don Fabricio, pero él aprovechó el momentum. Llegó tarde. Por supuesto, llegó tarde. Hay que tener el timing para llegar. Así Sí, es. sí, sin duda alguna. Y tercero, don Fabricio ha ido matizando su declaración de ese día. Porque ese día dijo, voy a sacar a Costa Rica si es necesario la corte. Ya después en la entrevista, recuerdo que vino, le pregunté, me dijo, bueno, voy a preguntar si es posible, Claro. Cómo se hace, qué mecanismos hay, lo tomaré como... Ya ahí lo matizó, pero había aprovechado el impacto de golpe. Pero bueno, ese es Renovación Costarricense. Hablemos del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio, vamos a ver, en esto hay que echar un poco... ¿Usted escuchó el suspiro de Argentina? Es que la gente todavía no ha logrado, digamos que no ha logrado asimilar algunas cosas, claro, no solamente de hace 4 años, sino principalmente de las elecciones legislativas del 1 de mayo pasado. Ajá. Y si vamos a buscar las causas de lo que sucedió ayer con el movimiento libertario, yo podría decir que al igual que Liberación Nacional es multicausal. Claro. Y una de las causas, ¿verdad?, uno de los orígenes de esto es el terrible desempeño de una parte de la fracción legislativa. Por supuesto. Porque no solamente el espectáculo tan bochornoso del 1 de mayo pasado, recordemos, ¿verdad?, porque los 3 estuvimos ahí, lo vimos de primera mano, no nos lo contaron, donde doña Patricia Mora tiene que hacer como un rejunte de fuerzas, ¿verdad?, y hacer aquellas declaraciones para decir, ok, el Frente Amplio no es eso que ustedes acaban de ver, sino que ¿verdad?, esta es cuando votos del Frente Amplio ayudan a don Gonzalo Ramírez a obtener la presidencia de la Asamblea. Así es. Cuando tienen una limpia fallas, claro, por supuesto que le ha hecho daño, porque una de las cosas que se le encargó al Frente Amplio era salvaguardar ciertos temas que habían sido su caballo de batalla. Entonces, lo que se vio en estos 4 años es que no era una fracción sólida, unificada, monolítica, sino que había muchos sectores representados ahí y que empezaron a aflorar las diferencias. Y las fisuras se fueron haciendo cada vez más amplias hasta llegar a la debacle de ese 1 de mayo, donde ahí sí se puso en evidencia todo. En términos de percepción pública, y aquí les voy a meter un guarazo a los dos, ¿quién ha sido el peor diputado de esta gestión? De percepción, ¿no? Porque es que voy a volver a suspirar otra vez, que hay varios, Randall. Sí, no importa, es que después me pueden Sería más fácil decir cuáles son los buenos. No, claro que es más fácil, por eso aquí se hacen las preguntas difíciles, porque es que habría que decir casi que como 45. Me voy a arriesgar yo, porque es que es esto.
ojo que estoy hablando de percepciones, porque claro, después digo un nombre y me van a decir, yo presenté 18 proyectos. No. En pero es que tampoco, perdón, es que aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Sí? La acción legislativa no se puede valorar solamente con la cantidad de proyectos presentados, porque entonces yo puedo decir, sí, es que yo llegué y presenté 200 proyectos legislativos. ¿Cuántos de esos lograron ser leyes de la República? ¿O tuvieron impacto? Claro, tienen impacto en la gente. Es que no es la cantidad, porque aquí hemos caído en la tentación de valorar el trabajo legislativo únicamente en la presentación de proyectos de ley. Hay diputados o diputadas que son quizás mucho más eficientes a la hora de alcanzar acuerdos entre fracciones, en facilitar negociaciones, y eso no se traduce en la presentación de un proyecto de ley. Es que no podemos cuantificar la labor de la Asamblea Legislativa. Por eso lo hablaba sobre percepciones. A mi gusto, una de las peores es doña Ligia Fallas, no solo porque ha sido grosera e irrespetuosa con otros miembros de los supremos poderes o exmiembros de su partido, de su propio partido y de otros partidos, porque mintió descaradamente, mintió aquí en Matices cuando dijo que venía en bus desde San Ramón y hizo el ridículo durante toda la entrevista diciendo por dónde venía y que llovía y que le pedía a la gente que aplaudiera y mándenos una foto del bus y sale la Biblioteca Nacional de fondo, digamos. Esa actitud es muy censurable. Avelino Esquivel por el trabajo que hizo en la Comisión del Cemento, donde todo el mundo se enteró. En términos de percepción pública, yo hablaría de esos dos, que por cierto, un día se me di cuenta que había uno que no conocía, que nunca había visto, nunca lo había oído hablar, lo vi en una sesión de estas, ya hizo todo el informe del yo agregaría, pero no hemos entrado a ese partido, agregaría a don Oscar López, pero bueno, es por sus constantes autoflagelos, ¿verdad? Porque los memes que él viralizaba, nunca entendí cuál era el propósito. Si era tratar de ser muy simpático, creo que le restó señorío al cargo que estaba ejerciendo. Entonces me parece que más bien se disparó al pie, pero no hemos entrado todavía a ese partido. No, lo del Frente Amplio es muy... Pero digamos, perdón, ¿vos agregarías a Oscar López? Sí, yo lo agrego a Oscar Argentina, López. ¿Vos agregarías alguno más? Digo, no la lista 57, pero... No, es que yo por eso digo que es más fácil señalar a quienes han hecho una labor excelente y por eso se diferencian del resto. Me parece que esta Asamblea Legislativa... No quiero caer en el lugar común de decir que es que nos quedó debiendo porque de alguna manera pero no sabe... Es que, mira... ¿Compartir los que yo puse en la mesa? Sí, por supuesto que sí, porque además Ligia Fallas es una de las causas, ¿verdad? Sí, o sea, a diferencia de Liberación Nacional, que las causas están en otros lugares, en el Frente Amplio podemos incluso personalizar las causas. Ligia Fallas es un error gravísimo del Frente Amplio a la hora de llevarla a la Asamblea Legislativa. Yo creo que igual, por eso es que yo decía, no me quiero arriesgar a decir qué es lo que le va a pasar a Restauración Nacional hoy, pero esa conformación, o sea, puede ser una experiencia quizás, similar. Sí, porque ese aventurarse a llenar puestos para poder presentar una papeleta al Tribunal Supremo de Elecciones, claro, cuando no se tiene certeza de cuál va a ser el caudal político, el caudal electoral, que finalmente les va a hacer ganar o no. Una expectativa mucho menor de lo que finalmente se consigue. Entonces, yo creo que el Frente Amplio, igual por algunos comentarios que se dieron inmediatamente después de esa primera ronda electoral hace 4 años, fue como... ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Hay formas de cambiar algunos. No se puede. Y eso nos lleva también, ayer que hablábamos de retos, a los retos que tiene el sistema político costarricense. La manera en la que los partidos escogen a quienes van a formar parte de las papeletas, no solamente las legislativas, sino también esas otras en vicepresidencias, en las municipales, luego en los otros procesos. O sea, la manera en la que están conformándose las papeletas, la manera en la que el mismo partido político compromete a esas personas que integran las papeletas de ser leales a ese posicionamiento del partido, porque algunos dirán, bueno, es que nosotros como ciudadanía no tenemos cómo escoger a quienes llegan a la asamblea, pero de alguna manera también lo que estamos haciendo es dándole mayor peso político a una agrupación que se supone defiende o representa algunos valores y algunos principios. El sistema de elección de diputados, como ningún otro sistema, favorece la importancia de la institución llamada partido político. Claro. Entonces, en teoría,
y esto sí es en pura teoría en los tiempos actuales, los partidos políticos deberían de ser esos catalizadores. Es decir, los partidos políticos, de acuerdo a sus normativas internas, respetando la legalidad, la democracia interna y demás, pero deberían de ser verdaderos filtros para garantizar que las personas que los van a representar y que en nombre suyo van a buscar los votos del electorado sean lo más congruente posible con lo que ese partido dice pretender representar. Y que además, Sergio, perdón la interrupción, deberían tener también los mecanismos para evitar que asuman quienes llegan a la Asamblea Legislativa que lo hicieron por condición personal y que deberían de tener mecanismos para decir, ok, usted renuncia, usted no puede ser independiente, claro, se va para su casa porque el encargo que el soberano me dio pero aquí, fue llevar, ¿verdad? Aquí a los políticos les hace falta valor, porque claro, eso ameritaría una reforma constitucional. Exacto. Para obligar, ya que si el sistema es por lista cerrada y por partido, que la curul le pertenezca al partido político y no a la persona, que es lo que está pasando en la realidad. Por eso hay tanto transfugismo y tanto que se declara independiente. Que debilita a los partidos, además, finalmente. El gran reto, me queda claro, de Restauración Nacional es demostrar que sus diputados son capaces y que no llenaron la lista. Y que manejan que, un por mismo cierto, hilo. Yo quise tener una mejor opinión de los diputados de Restauración Nacional, porque hicimos 7 debates. Sí, al menos de los que encabezaban las papeletas, claro. Vino uno, así es que no, o sea, vino el de San José, vino el de Heredia más bien. El de Heredia fue el que vino, así es que además era candidato a la vicepresidencia. No, Jonathan ese es el hermano. Sí, pero es que estamos hablando, a ver, aquí por eso es que yo digo que hay que hacer. No, pero el tema es que aquí es importante para los partidos políticos saber a quién pone. El caso de Jonathan Prendas es otra cosa. Sí, claro. Porque además tiene un perfil distinto al del resto de su fracción. No solamente porque es una persona joven, porque podría ser un liderazgo importante también dentro de su propio partido. Y porque Jonathan tiene una formación universitaria que, insisto, lo diferencia del resto. Entonces, Jonathan tiene con qué defenderse, porque además es un tipo inteligente, que además yo no dudaría que está mucho detrás de esa estrategia de las últimas semanas del partido, ¿verdad? Y del mismo Fabricio, donde cambia también algunos de los componentes de su discurso, ¿verdad? Intentando separarse un poco y demostrar que tiene otros temas también sobre los cuales hablar y no solamente sobre los temas religiosos. Entonces, aquí hay que diferenciar cuáles son los perfiles de esas diputaciones y no podemos asumir que todos se van a comportar de la misma manera, ¿verdad? No es casualidad que sea. Amplio, teníamos a Patricia Mora, claro. Y por eso hoy está llegando Villalta, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Hoy Villalta, José María Villalta, tiene un lugar asegurado en la Asamblea Legislativa y es mucho por sus capacidades personales, por ese liderazgo que ha sabido mantener a pesar de. Ahora, lo que sí quería yo, tal vez para ya ir pasándole la página, es que el Frente Amplio, digamos, de alguna forma lo de hace 4 años fue estrictamente circunstancial, otra vez una cuestión de coyuntura, porque la izquierda históricamente no ha tenido más de 4 o 5 diputados y generalmente terminan peleándose. Es decir, cuando usted ve, por ejemplo, hubo una fuerza importante fue en el 82, tenían 4 diputados en aquel momento con la coalición Pueblo Unido y después se pelearon entre ellos y terminaron participando en 2 partidos distintos en la elección del 2006 y bajaron también la presencia parlamentaria. El Frente Amplio en esta oportunidad tenía una tesitura muy importante. Hay varias izquierdas y hay varias izquierdas latinoamericanas. Está la izquierda más afín al régimen ahora de Maduro, pero digamos que es del eje Chávez, Morales y Correa. Y está también la izquierda del Frente Amplio, valga la redundancia, el mismo nombre, del Uruguay o de la Bachelet, que son izquierdas, o del mismo Brasil, aunque ahora está un poquito venido a menos, pero por temas de corrupción, pero digamos en cuanto a enfoque, que son izquierdas muchísimo menos radicales en algunas posturas, que buscaban inclusive tener una coexistencia interesante con los sectores empresariales. Bueno, tenemos el caso del Frente Farabundo Martí, que por una cuestión estrictamente coyuntural, aunque hoy hay un líder exguerrillero ahí presidiendo El Salvador, no se puso a lanzar diatribas en contra de los Estados Unidos y más bien fue uno de los que, por ejemplo, acaba de aceptar el triunfo de Juan Orlando Hernández, que representa la antítesis de lo que es ese partido. Y tenemos a un Daniel Ortega, que es otro tipo de izquierda. Era una cuestión de apuesta. El Frente Amplio elige a Fallas
apostó por el régimen chavista y lo demostró cuando inclusive aquí quiso hacer una actividad contra viento y marea con unos de líderes chavistas cuando se dio el tema de la elección esta famosa que se dio para de la oposición, que quiso desarrollar un proceso ahí paralelo y alterno al oficial. Pero entonces, digamos, todas esas contradicciones aunado y en esto pues sí, una cuota de responsabilidad a un candidato presidencial que me parece todavía le faltaba un poco más de proyección, o sea, no logró trascender, primero una visión muy sectorial, es un abogado ambientalista muy respetado en ese campo, pero que no logró salirse de ahí, y le faltó tal vez un poco más de tiempo para mostrarse como un liderazgo de estatura nacional, o sea, seguía siendo un liderazgo un poco regional, territorial y sectorialmente. Bueno, todo eso sumado a esas contradicciones y a la percepción que tenía la gente de lo que podía ser el Frente Amplio, influyó, y en esta oportunidad no hay campaña del miedo que justifique nada, es decir, aquí sí, por contradicciones internas, no es que está muerto, pero sí está reducido a la mínima expresión, y diría yo que reprodujo los errores históricos de la izquierda costarricense, que se disparan al pie ellos mismos. Son las 3 de la tarde con 8 minutos, permítanme hacer una pausa comercial. Vamos a hacer una pausa comercial para la gente que está en Facebook Live. No se vayan, esas 400 personas se han mantenido a lo largo del programa. Les cuento, siendo un programa de análisis, es uno de los que lo ha visto más gente al mismo tiempo. Tenemos 5,000 personas hoy que han visto ese análisis. Así es que vamos a la pausa. Las pausas no suenan en Facebook Live. Quédese con nosotros, comparta el link. Vamos al corte y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Argentina Artavia, Sergio Araya están con nosotros hoy. Yo les he planteado un tema muy sangriento, ellos han intentado matizarlo, pero yo quiero saber quién quedó muerto en el proceso, en esta batalla dichosamente democrática de las elecciones nacionales. Hemos llegado a la conclusión, han llegado ellos, Liberación está herido, pero está muy lejos de fallecer. ¿El partido no el candidato? Sí, don Antonio Álvarez pareciera que hará honor a su compromiso inicial. Y aquí de nuevo hago el paréntesis. Ven, más que honrar el compromiso, yo creo que él está pagando la factura carísima, muy muy cara, de haber abandonado a Liberación Nacional, de haberse expresado de la manera en la que lo hizo, que le fue muy difícil recomponer lo que ya había señalado cuando decidió que el Partido Liberación Nacional no acuerpaba los principios que él defendía. Fue muy duro, y creo que la traición se paga muy cara. Y no puede hoy él decir que parte de Liberación Nacional lo traicionó a él, porque de alguna manera por ahí escuché a alguien decir que el traidor paga con traición. Bueno, lo cierto es que se cumple entonces, la profecía. Es muy fuerte. Bueno, yo no sé si fue profecía o no, pero entonces esas inconsistencias, ese traicionar los principios fundantes del partido, le pasaron una factura que tuvo que pagar muy caro. Y yo no me arriesgaría a decir que Liberación Nacional está muerto, jamás, porque por eso está la presencia de 17 o 16 diputados en la siguiente Asamblea Legislativa. Pareciera que sí. Creo que su liderazgo, si es que alguna vez lo tuvo en Liberación Nacional, se agotó. Ok, Otto Guevara, quedamos en que sí, están cuidados intensivos, igual que el Movimiento Libertario. Es otro. Yo no podría asumir que el Movimiento Libertario desaparece, pero creo que el liderazgo de don Otto Guevara igual está casi que en las mismas condiciones que don Antonio Álvarez de Santos. Yo lo que matizaría ahí es que el Movimiento Libertario creo que sí, como cascarón, está a punto de fenecer, más las ideas que de alguna forma quiso levantar. No, y ya hay otro partido que podría entrar a sustituirlo perfectamente. Ok, Renovación Costarricense sí, está listo para la foto.
bueno, le va a costar muchísimo recomponer. Recordemos que la base electoral permanece ahí, ¿verdad? Hay ciertas iglesias que permanecen vinculadas con el partido, y entonces digamos que no podríamos decir que está desaparecido, pero que les podría costar algún tiempo volver a la Asamblea Legislativa. Eso sería muy interesante el escenario, por eso hablaba de lo de Gonzalo y Avelino con Justo Orozco. Podría ser el espacio para que Justo Orozco dijera: esto pasó porque estas personas me sacaron del partido, recuperemos. Recuerden que estos partidos, a la excepción de ahora, de Restauración, que es una cuestión muy coyuntural, siempre su proyección ha sido tener 1, 2, 3 diputados e ir poquito a poco ascendiendo. Más bien lo de Restauración, cuidado, y más bien este incremento tan inusitado, a veces no por correr mucho se llega primero, más bien puede jugar en contra de ellos, pero en la lógica que habían venido sosteniendo desde 1998 a la fecha, bien Justo Orozco podría reaparecer y recuperar al partido una vez que se vayan los que a criterio de él lo desangraron. Porque pierde presencia en la Asamblea Legislativa, pero no pierde, digamos, esa vinculación con su base electoral. Ahí está. Si hay un electorado que es muy disciplinado y que es bastante fiel, es el que está relacionado con las iglesias evangélicas, y ellos no han perdido, digamos, eso. Quizás encontraron en esta coyuntura político-electoral un partido que les respondió distinto, pero no quiere decir que esa lealtad para Restauración permanezca para siempre, ¿verdad? Momentáneamente se movieron ahí, no abandonaron los principios que los agrupan, ¿verdad? Que los unen de alguna manera con diferencias de liderazgo, pero yo asumiría, ¿verdad?, que haciendo valoraciones muy preliminares, que no van a abandonar a esos otros liderazgos que permanecen. Les voy a meter un golazo. ¿Quién es el hombre fuerte de Restauración Nacional? Fabricio Alvarado. Has estado metiendo muchos goles. Sí, últimamente. Es que viene el Mundial y yo quiero que Oscar Ramírez se fije en mí. Pero, ¿quién es el hombre fuerte de Restauración Nacional? ¿Fabricio Alvarado o Carlos Avendaño? Dame un nombre. Digamos que hoy no me atrevería a decir quién. Ok. Dame un nombre, Sergio. Sí, vamos a ver. Uno imaginaría que por la coyuntura es evidentemente el candidato, porque es el que les aporta el caudal electoral, pero evidentemente el que ha venido manejando, digamos, los hilos del partido, el que conoce los tejes y manejes, el que maneja los vínculos con las iglesias que de alguna forma se han convertido en un soporte del partido, es indiscutiblemente don Carlos Avendaño. Pero ahora, cuidado. Espérate, porque Sergio se volvió muy político, porque me dio las dos respuestas. ¿Quién es hoy el hombre fuerte de Restauración Nacional? ¿Fabricio Alvarado o Carlos Avendaño? Por elección es Fabricio. Ok, listo. Pero yo me atrevería a decir además que a veces tendemos a creer que las caras visibles son las que realmente lideran un proceso o una organización. Así es. Cuidado, porque aquí me parece que estamos dejando de ver, o podríamos dejar de ver, otros liderazgos que están un poco menos visibles a la luz pública y que han sido los verdaderos artífices de los procesos que han llevado a Restauración a estar donde está hoy. ¿Quién es el hombre fuerte del PAC, Argentina? Es más, voy a darle la vuelta para que tenga tiempo de pensar, porque primero le pregunté ahora a ella. ¿Quién es el hombre fuerte del PAC? ¿Carlos Alvarado u Otón Solís? Bueno, me parece que por el aporte que le dio y que fue fundamental para que resurgiera la candidatura de Carlos Alvarado, sigue siendo Otón Solís. ¿Argentina, Otón Solís o Carlos Alvarado? Otón Solís ha demostrado que el partido necesita de su liderazgo, ¿verdad? Que hay un sector, el llamado PAC, ¿verdad? Que no existe si no es bajo su liderazgo. Y Carlos Alvarado lo que está haciendo también es demostrando que tiene fortalezas de ese nuevo liderazgo que es necesario que exista en todos los partidos políticos. Es un liderazgo distinto, ¿verdad? Pero que supo además en el momento oportuno convocar a ese liderazgo más paternal, ¿verdad? Más fundador, ¿verdad? Recordemos que Otón Solís es la figura por esencia, por excelencia del Partido Acción Ciudadana, y lo supo llamar en el momento adecuado. Ayer incluso en el momento del discurso, ¿verdad? Que da de aceptación de los resultados y decir vamos con más fuerza a la segunda ronda,
casi que lo saca de atrás, ¿verdad? Lo jala de un brazo y lo pone al frente para decir, ok, aquí están el nuevo liderazgo, sin olvidar que hay alguien que está ahí y que es el que sostiene el pilar del Partido Acción Ciudadana. Carlos sí viene desde los orígenes del partido. Claro. O sea, en los 18 años de existencia del Partido de Acción Ciudadana, Carlos ha estado presente. Sí, fue asesor, ¿verdad? Legislativo. Circunstancia del presidente actual de la República. Que eso es lo que le cobran también a Luis Guillermo, pero que de alguna manera se lo reconocen también a Carlos Alvarado, porque no solamente fue asesor legislativo, fue parte del comando de campaña y de la vocería de prensa y demás, de comunicación, perdón, en la campaña pasada, pero entonces eso es lo que él está asumiendo. O sea, sin olvidar que Otón Solís sigue estando presente en los distintos espacios que ocupa el PAC, sino que también es una manera de decir, él está aquí, pero yo también estoy. Entonces es como una dupla que supo, que al principio le costó, ¿verdad? Porque tuvo sus tropiezos, pero que ahora sí logró consolidar, y ayer lo hizo muy evidente. Oscar López, lo encontramos en el campo. Sí. Está muerto. Yo esperaría. Por Dios. Es que, bueno, digamos políticamente, ¿verdad? Y además políticamente incorrecto, sí. Yo esperaría, porque es ese tipo de personalidades no contribuyen ni al debate político ni a mejorar la imagen de la Asamblea Legislativa. Poco favor le hacen a la democracia. Oscar López está muerto, Sergio, políticamente. Bueno, inclusive, igual que otros, creo que en un ciclo más pequeñito, él inició el partido con su diputación en 2006, en 2006, sí. 2014, 2010 alcanzan, digamos, el clímax, ¿verdad? Cuando logran 4 diputados, inclusive 3 de ellos en un directorio legislativo, en uno de esos años en los que se confabularon en contra del partido oficialista de turno. Y ahora regresa Oscar López solo, tal como Otto Guevara regresó solo. Igual que Otto Guevara regresó prácticamente a cerrar a este partido que primero se quedó sin una agenda propia. O sea, el tema de la accesibilidad sin exclusión sonaba interesante en el momento en que surgió. No es gratuito que recogiera ciertos adeptos, ciertos apoyos, pero me parece que especialmente... Exactamente, pero con el agravante de que en este cuatrienio perdió. Todavía al principio, cuando inició con aquellos proyectos, por ejemplo la ley 7600, que él contribuyó mucho a impulsar y demás, parecía que sí tenía muy claro su nicho y actuaba en concordancia con ese nicho. Pero en particular este cuatrienio sí lució muy desacertado, sin entender que ese era su nicho, pretendiendo tal vez abarcar otros ámbitos en los que él no era evidentemente una figura prominente. Y además, el estilo de Oscar López me parece que también ya no da para esta nueva conformación de las asambleas legislativas, porque era el estilo de Juan Guillermo Brenes, era el estilo de aquellas épocas de dos grandes fuerzas en donde un diputado a cambio de su voto podía conseguir ciertas, digamos, regalías, no digo que para él, sino para ese nicho que representaba, para los sectores que representaba, pero en esta oportunidad donde hubo tanta dispersión de fuerzas, realmente no gravitó. Y por eso es que inclusive ni cuando pretendió ser candidato a la presidencia del directorio legislativo dio pie en bola. Pero es que más allá de eso, o sea, podemos asumir que hay partidos o fracciones, unipersonales que van con ese objetivo, pero también hay que hacerlo con estilo y con elegancia. Desde o sea, luego. Cuando llegas al primer poder de la República y lo que haces de alguna manera es casi que burlarte del espacio que a muchos les cuesta llegar y sostener, que debe ser un espacio donde se den otras serie de características y de condiciones. Me parece que la presencia de don Oscar López, lamentablemente lo que hizo fue prácticamente fue una burla a lo que significa un poder de la República que no puede seguir viniendo a menos, sino que tiene que recuperar su posición, la esencia de lo que el Parlamento significa, ¿verdad? Es parlamentar, es dialogar, es negociar, es abrir espacios para otras cosas mayores. Nos queda un minuto. Es que yo creo que no hay cabida. Oscar López. Es que no solo eso, sino que no hay cabida para un partido
que adueñándose de una bandera, la mancilla de la manera en la que lo hizo, porque abandonó los principios con los que vio la luz. Entonces, creo que no respondió, que fue incoherente, que fue inconsistente, que traicionó esos principios y por eso la factura está pagando. Y quedó claro que mucha de la agenda de este sector, que merece todo nuestro respeto, es más resorte del Poder Ejecutivo, y don Óscar López no tuvo esa maniobrabilidad en esta ocasión, y por ende creo que sí, ya llegó a su fin. Argentina, muchas gracias por venir. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Igualmente, Sergio, muchas gracias por venir. Con muchísimo gusto, ha sido muy sabrosa esta plática, muy enriquecedora para todos y para mí en lo personal, así que siempre a la orden.